Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a una nueva sesión de nuestra asignatura Geometría Descriptiva, una materia del Departamento de Ciencia de Matemáticas orientada a estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a culminar la sección correspondiente a la distancia y para esto inmediatamente voy a pasar a compartir la pantalla de trabajo. Así que aquí vamos. Espero que todos ustedes ya estén visualizando el Open Board. Y la anterior semana nos habíamos quedado en esta sección, si no me equivoco. Sí, calculamos la distancia de punto a punto, o vimos eh, ideas para construir la distancia de punto a recta, de punto a plano. Así que el día de hoy vamos a terminar de estudiar esta sección trabajando la noción de distancia entre dos rectas paralelas, distancia entre dos planos paralelos, distancia entre una recta y un plano paralelo, distancia también entre rectas alabeadas. Así que empezaremos con la distancia entre dos rectas paralelas. Fíjense, aquí tenemos dos rectas R y S que son mutuamente paralelas y la distancia entre ellas se la puede calcular muy fácilmente eligiendo un punto arbitrario de una de las rectas, de cualquiera de las dos rectas, y reduciendo este problema a la distancia de punto a recta que ya vimos la anterior semana. Así que leamos lo que hemos escrito. La distancia entre las rectas R y S es la distancia entre un punto arbitrario de una de estas rectas y la otra. Por ejemplo, si A es un punto de la recta R, entonces la distancia de la recta R a la recta S es la distancia del punto A a la recta S. Está muy fácil de resolver ese problema. Por otro lado, la distancia entre dos puntos, entre dos planos paralelos, ¿sí? Alfa y beta, es la distancia entre un punto arbitrario, ¿sí? De uno de estos planos y el otro plano, ¿no es cierto? Si agarro un punto de cualquiera de cualquiera de estos planos, solamente tengo que hallar la distancia de ese punto al otro plano. Un problema que ya lo hemos resuelto precisamente aquí, ¿no es cierto? Pero, en efecto, si A es un punto del plano alfa, entonces la distancia de alfa al plano beta se reduce a la distancia del punto A al plano beta. Desde otro enfoque, sin embargo, si T es una recta normal a ambos planos, de manera que A y B son los puntos de penetración de esta recta T a los planos alfa y beta respectivamente, entonces la distancia entre los planos paralelos alfa y beta se reduce a la distancia entre los puntos A y B. ¿Está claro? Les repito, si A es el punto de penetración de esta recta normal a ambos planos alfa y beta, si A es el punto de penetración de la recta T al plano alfa, y B es el punto de penetración de la misma recta T al plano beta, siendo T normal a ambos planos, entonces la distancia entre estos planos, alfa y beta, se reduce a una distancia entre dos puntos, ¿no? Un problema que ya sabemos resolver. Por otro lado, la distancia entre una recta y un plano paralelo, ¿sí? Si yo tengo una recta y un plano que es paralelo a esta recta, ¿sí? Es simplemente, ¿sí? Es la distancia. Aquí vamos a poner, es la distancia entre un punto arbitrario de la recta R al plano alfa. Es la distancia entre un punto paralelo. Sería mejor escribir y el plano alfa, ¿no es cierto? Así se vería mejor. Y el plano alfa. Es decir, si A es un punto arbitrario de la recta R, entonces la distancia entre la recta R y el plano alfa con el cual guarda una relación de paralelismo se reduce a la distancia de un punto a un plano, un problema que ya sabemos resolver. Muy bien. Así que esto lo hago a título de comentario. Nosotros vamos a
concentrarnos en un problema mucho más interesante, que es la distancia entre dos rectas alabeadas. ¿Cuándo decíamos que dos rectas eran alabeadas? ¿Alguien nos puede recordar? ¿Cuándo se dice que dos rectas son alabeadas? No se cruzan, pero no se intersectan, no se cortan. Ya, es decir, cuando no se intersectan ni son paralelas, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que ya sabemos que siempre se puede contener a dos rectas alabeadas en planos que son mutuamente paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la distancia entre las rectas R y S de la siguiente manera. La distancia R a S entre las rectas alabeadas R y S es la distancia entre los planos paralelos alfa y beta, que contienen a las rectas alabeadas R y S. Sin embargo, no es necesario construir ambos planos. En efecto, si B es un punto arbitrario de la recta S, se puede construir la recta R' que pasa por B, siendo paralela a la recta R. Estas rectas, S y R', definen un único plano alfa que las contiene. Por lo tanto, la distancia entre las rectas alabeadas R y S se reduce a la distancia desde cualquier punto arbitrario A de la recta R al plano alfa. ¿Está eso claro? Repetimos la idea. Fíjense, aquí tengo mi recta R y una recta S que están guardando una relación de alabeo. Entonces, tomamos un punto cualquiera de la recta, de cualquiera de las dos rectas, por ejemplo, de la recta S, estoy tomando el punto B, y por este punto hacemos pasar una recta R' que es paralela a la recta R que nos han dado. Entonces, ¿qué descubrimos? Fíjense que el plano alfa que pasa por la recta S y R', ¿sí? Este plano es paralelo a la recta R. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que alfa es paralela a la recta R? Porque existe una recta del plano alfa con la cual R es paralela. Y esa recta es precisamente R'. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Hallar la distancia entre una recta R y un plano con el cual guarda paralelismo. Esto nos recuerda precisamente a este problema, a la distancia entre una recta y un plano paralelo, que se resuelve agarrando un punto cualquiera de la recta R y construyendo una recta T que es normal al plano alfa. Entonces, la distancia del punto A al plano alfa es la misma distancia que de la recta R a la otra recta S, ¿no es cierto? De hecho, esta es la distancia de A al punto C, donde C es el punto de penetración de una recta normal al plano alfa que pasa por el punto A. Muy bien. Así que vámonos a ver cómo se utiliza esta idea de solución en el depurado. Aquí les he ya construido un ejemplo, una solución. Sí, en realidad les construí dos, pero el otro ejemplo era este y me resultaba como que invisible la distancia entre las rectas R y S, ¿no? Fíjense, tendríamos que ampliar demasiado. Pero bueno, salió así, ¿no? Salió así. Y bueno, lo he dejado porque se respeta la idea de solución, pero quisiera mostrarles uno un poco más sencillo de observar y cuya distancia sea mucho más visible que la que tenemos en este momento. Así que aquí vamos con este otro ejemplo. Tenemos la distancia, que tenemos que hallar la distancia, el segmento que nos define la distancia, ¿sí? Ese sería el ejercicio. Podemos enunciarlo. Construir un segmento, porque no es único,
un segmento que define la distancia entre las rectas alabeadas R y S. Ese sería el problema que queremos resolver. ¿De acuerdo? Bueno, me deja marcar ahora sí recién. Vamos a poner el título, problema, para que quede claro qué es lo que estamos aspirando con este ejercicio. Ahí queda bien posicionado. Listo. Entonces, caractericemos. Fíjense que he construido una recta R que es horizontal, por eso R2 tiene su segunda, la segunda proyección es paralela a LT y R1 la podemos visualizar fácilmente acá. Después tenemos la recta S, donde tanto S2 y S1 están confundidas, ¿no es cierto? Debíamos haberla hecho con trazo discontinuo, porque de lo contrario no estaría bien trabajada la visibilidad. Eso lo haremos ahora mismo para que no haya luego omisiones en el tema de la visibilidad. ¿Ya? A modo de recordar, ¿qué tipo de rectas son estas que tienen a sus dos proyecciones confundidas sobre sí mismas? ¿Qué característica tiene este tipo de rectas? ¿Alguien nos puede recordar? Son rectas emplazadas sobre los bisectores. Sobre los dos bisectores, o sea, está sobre la línea de tierra. No, sobre el segundo bisector. Eso está mucho mejor. Así es, estamos en presencia de una recta S que es una recta emplazada explícitamente sobre el segundo bisector. Así que quiero hallar la distancia que hay entre la recta horizontal S y la recta que está sobre el segundo bisector S. Muy bien. Entonces, todo parte aquí de elegir un punto arbitrario de la recta S. ¿Ya? El punto arbitrario que me he dado es este punto B, que por supuesto, si pertenece a la recta S, tiene que tener a sus dos proyecciones confundidas sobre el mismo punto. Muy bien. Y por este punto B, estamos ahora en la necesidad de construir una recta R' que sea paralela a R. Entonces, por B2, hacemos pasar R2' paralela a R2. Y por B1 hacemos pasar R1' paralela a ¿quién? A R1. ¿Se dan cuenta? Paralela a R1. Muy bien. Entonces, esta recta R', que también es una recta horizontal, fíjense que tiene a su traza vertical acá. La traza vertical de R' es B sub R', donde R1' corta LT y mediante una línea de referencia perpendicular tenemos ya definida la traza vertical de R'. No tenemos la posibilidad de construir la traza horizontal porque es un punto impropio. Ahora, ya sabemos que el plano alfa que necesitamos construir es el plano que queda definido por la recta S y por la recta R', ¿no es cierto? Es un plano que pasa por estas dos rectas. Y ya sabemos que esta recta que está S, que está emplazada sobre el segundo bisector, va a tener a sus dos trazas confundidas sobre la línea de tierra. De hecho, esta recta S es una recta que pasa por LT. Y listo. Entonces, con la traza vertical de S y la traza vertical de R', podemos construir la traza vertical del plano alfa. Aquí está bien marcadita con azul. Y la traza horizontal del plano alfa, como tiene que contener a la recta R1' y la recta R', mejor dicho, es una recta horizontal, tiene que tener su traza paralela a la primera proyección de esta recta que la contiene. De esa manera, H sub alfa se construye
cuidando de que sea paralela a R1' y obviamente en consecuencia paralela a R1. ¿Está eso claro? Entonces, hasta aquí, fíjense, mejor vamos a hacer solamente la descripción externa. Bien, entonces, hasta aquí ya está construido el plano alfa. ¿Qué corresponde hacer a continuación? Lo que corresponde es hallar la distancia de esta recta R, que ya sabemos que es paralela al plano alfa. ¿Cómo se hace eso? Construimos un punto arbitrario, por favor, arbitrario. Y esto para mí es un indicador si en el examen van a copiar o no, porque realmente la posibilidad de elegir un punto en la recta R, pues son infinitas. Yo puedo elegir cualquier punto de la recta R. Por ejemplo, aquí he elegido este punto A, ¿sí? Y me doy cuenta, ¿no? Cuando eligen el mismo punto y ese punto es arbitrario, a mí me dan muchos indicadores de que ha habido copia. Por lo tanto, un elemento suficiente para poder suspender su examen. Así que no caigan en eso, por favor. Eviten el plagio. Bien, entonces me doy este punto A. A2 está sobre R2. A1 está sobre R1 y lo que queda es hacer pasar por A una recta que sea normal al plano alfa. Entonces, por A2 hacemos pasar una recta T2 que sea normal a la traza vertical del plano alfa. ¿Sí? He tomado muchos cuidados para que este ángulo sea recto. ¿Sí? Ustedes pueden usar sus escuadras o transportador. Yo usé un transportador, ¿no es cierto? Podemos constatar lo que les estoy diciendo. Ponemos aquí a nuestro transportador y como ustedes pueden ver, el ángulo que nos está marcando es evidentemente un ángulo de 90 grados. O sea que realmente T2 es normal a la traza vertical del plano alfa. ¿Ya? Así que estas construcciones las hemos hecho con todos los cuidados formales que debemos tener. Así como T2 es normal, AB sub alfa y pasa por A2, T1 pasa por A1 y es normal. T1 pasa por A1 y es normal a la traza horizontal de alfa. De esa manera queda construida esta recta T. Entonces, lo único que nos hace falta es encontrar el punto de penetración de esta recta T al plano alfa. ¿Cómo se hace eso? Pues ya sabemos hallar puntos de penetración. Para este efecto voy a construirnos un plano auxiliar gamma que contiene a la recta T. En este caso, el plano auxiliar gamma es un plano horizontal, ¿no? Por eso la traza horizontal del plano gamma está confundida con la primera proyección de la recta T. Entonces descubrimos que si I es la recta de intersección entre los planos alfa y gamma, obviamente I sub 1 va a estar sobre la traza horizontal de gamma y solo nos faltaría construir I sub 2. ¿Cómo se encuentra I sub 2? Pues muy fácil, donde se intersecta H sub alfa y H sub gamma, vamos a tener la traza vertical de gamma. Si quieren lo hacemos de una manera más explícita. Este es el punto donde va a estar la traza vertical, la traza horizontal de nuestra recta I de intersección. ¿Dónde está? No me deja construir la traza horizontal de I. Es este puntito. Y donde se intersecta las trazas verticales de alfa y gamma. Uy, esto que está como que muy sobrecargado, pero ya de una vez ya nos hemos metido. Aquí estará la traza vertical de I. Necesito capturar un puntito para enfatizar ese. Ahora sí, ya tengo. Donde se intersecta la traza vertical de gamma con la traza vertical de alfa. Esa es la traza vertical de nuestra recta de intersección. Listo, con la traza horizontal de I, la traza vertical de I, ya tengo I sub 1 y la segunda proyección de la recta de intersección I sub 2 va desde este punto hasta pasando por la traza vertical de I. Ya tenemos I sub 2.
¿Dónde corta I sub 2 a T sub 2? Corta en el punto C sub 2 de R2 y en consecuencia C sub 1 estará sobre la primera proyección de nuestra recta de intersección. Con C1 y C2 ya tenemos las dos proyecciones del punto de penetración de nuestra recta T al plano alfa y listo, la distancia de la recta R al plano alfa no es otra cosa que la distancia del punto A al punto C, del punto A al punto C. Ahí está, para que quede más explícito todavía. Y listo, entonces nos vamos a dedicar a hallar la distancia entre el punto A y el punto C. Para este efecto tengo más espacio acá donde A1 y C1 nos forman uno de los catetos del triángulo rectángulo. Hallamos la diferencia de cotas, es decir, la distancia que hay entre A2 y C2, la llamamos H, y con esa diferencia de cotas construimos el otro cateto. Con estos dos catetos ya definidos, ya tenemos aquí con trazo amarillo la distancia que nos habían solicitado, el segmento que nos va a ayudar a definir la distancia. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera, tendremos resuelto el problema asignado. ¿Ha quedado claro? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un problema idéntico al de hace rato, pero con otras rectas. Vamos a poner aquí el enunciado. La idea es exactamente la misma, solamente que como les comentaba hace un rato, me ha salido muy estrecho el triángulo que nos define la distancia entre las rectas alabeadas. ¿Por qué? Porque me he dado una recta, si quieren se los comparto, ya que está hecho, ¿por qué no aprovecharlo? Hasta donde se pueda. Y, a ver, quiero primero mover estos comentarios aquí y este aquí. Bueno, no me deja poner verticalmente, debe haber una opción. Ya, ahí está bien, no nos va a molestar. Bueno, entonces, en esta ocasión, la recta R, fíjense, la recta R es una recta de perfil. Y esta recta de perfil... sí, esta recta de perfil resulta que está definida por sus dos trazas, la traza vertical de R y la traza horizontal de R. Mientras que la recta S creo que es una recta cualquiera. Sí, aquí está, S es esta recta formada por su segunda proyección S2 y S1, esta es su primera proyección, una recta cualquiera. La consigna es igual que en el anterior problema, queremos hallar la distancia entre esta recta de perfil y esa recta arbitraria S. ¿Cómo se procede? Agarramos un punto B cualquiera de la recta S. Por ejemplo, hemos agarrado el punto B. El punto B tiene a su segunda proyección sobre la segunda proyección de S y a su primera proyección sobre la primera proyección de S. Este punto B es arbitrario, podría haber tomado cualquier otro punto de la recta S. Muy bien. Y ahora tenemos que hacer pasar por B una recta que sea paralela a la recta R, y esa recta la vamos a llamar R'. ¿De acuerdo? Pero esta es una recta de perfil. Entonces, para poder trabajar con comodidad, vamos a ayudarnos con este plano auxiliar W, que es un plano de perfil, sobre el cual vamos a hacer una proyección. Y luego hacemos el abatimiento de W con el plano vertical.
Así que lo primero que hacemos es construir la tercera proyección de este punto B, ¿sí? Sobre W, y para este efecto tenemos que mantener la misma cota y el mismo alejamiento. Ya, el compás que yo tengo en el ordenador no me permite trabajar arcos de radio muy pequeños, así que utilicé una recta que está a 45 grados, que tiene el mismo propósito. Bien, de esa manera tenemos B sub 3 construido y la recta R queda muy bien definida por sus dos trazas, ¿no es cierto? Aquí está la traza vertical de R, que termina en la vista de perfil, vista de esta manera. Tendríamos que poner aquí W sub R, porque ya estamos en el plano W. Y H sub R, ¿dónde está H sub R? Aquí está confundida con A sub 1. Voy a volver a copiar y vamos a tener H sub R aquí. Permítanme editar. Y ahí está. Entonces, con W sub R y H sub R tenemos la tercera proyección bien definida de nuestra recta R. Así se la ve de perfil a nuestra recta de perfil R. Así que por el punto B tenemos que hacer pasar una recta R' que sea paralela a la recta R3. Obviamente tiene que seguir siendo una recta de perfil. Y esta recta de perfil que pasa por B sub 3 va a tener sus proyecciones, sus trazas de esta manera. W sub R'. Y acá tendremos H sub R'. Este puntito. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a permitir encontrar las trazas de la recta R', porque la recta R' va a seguir siendo una recta de perfil, pero con estas trazas, V sub R' y H sub R'. ¿No es cierto? Que conserva el mismo alejamiento. Listo. Entonces, con la recta R' definida y con la recta S, cuya traza ya está aquí bien caracterizada, la traza vertical de S es esta, la traza horizontal de S es esta. Con estas dos trazas ya podemos construir el plano alfa que contiene a R' y a la recta S, o sea, este planito. Hemos construido una recta R' paralela a R que pasa por B y que nos define, en definitiva, el plano alfa. Muy bien. Una vez que tenemos el plano alfa, procedemos como hace rato. Ya sabemos que nuestra recta de perfil, esta recta de perfil R, es paralela al plano alfa. Así que nos vamos a tomar cualquier punto de la recta R y desde ese punto de la recta R vamos a hallar la distancia de ese punto de R hasta el plano alfa. ¿Qué punto es el que me he elegido? Por lo que estoy viendo, había elegido el punto que tiene su segunda proyección sobre LT y la primera proyección confundida sobre H sub R. O sea, el punto A que me estoy eligiendo de la recta R es precisamente el punto que nos define la traza horizontal de la recta de perfil R. Listo. Entonces, por este punto A, hacemos pasar una recta T que sea normal al plano alfa. Por eso es que por A sub 2 pasa T sub 2 y por A sub 1 pasa T sub 1, cuidando que sean normales a la traza vertical de alfa y a la traza horizontal de alfa respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? Pues obviamente queremos encontrar el punto de penetración de la recta T, al igual que hace rato, con el plano alfa. Para este efecto, hago contener a la recta T en un plano de canto, en un plano proyectante vertical. De esa manera, H sub gamma es un plano que contiene al plano de perfil, un plano de perfil de canto, y que va a tener a T sub 2 confundida con la traza vertical del plano gamma. Entonces, ¿dónde se encuentran
la traza vertical de gamma con la traza vertical de alfa en V sub i, aquí lo tenemos, donde se encuentra la traza horizontal de gamma con la traza horizontal de alfa en H sub i. Con estas dos trazas H sub i y V sub i ya tengo los dos puntos suficientes y necesarios para construir la recta de intersección I. Obviamente, como es un plano de Cantor, la segunda proyección de esa recta de intersección tiene que estar confundida con la traza vertical de gamma, mientras que la primera proyección va desde este punto donde corta la línea de referencia perpendicular a la LT con la traza horizontal de la recta de intersección. De esa manera tenemos definida I sub 1 y también I sub 2. ¿Dónde corta I sub 1 a T sub 1? En este puntito, al que estamos llamando A sub 1'. Debíamos llamarle C, ¿no? Para que sea concomitante al dibujo que tenemos aquí atrás. Debíamos haberle llamado C, igual que llamamos C aquí. Hagamos esa observación. Esto va a ser C, solo que no me está dejando. A ver si aquí, ahora sí. No, tampoco. A ver si reduzco esto. Sí, ahora sí me va a dejar. Esto va a ser para nosotros simplemente C sub 1. Y en lugar de A sub 2 vamos a tener C2. Perfecto. Entonces, volvemos. Y C es entonces el punto donde I sub 1, C1 es el punto donde I sub 1 corta T sub 1. Y obviamente tiene que estar C sub 2 sobre la prolongación de T sub 2. Ahí está. C sub 2 y C sub 2. En consecuencia, la distancia que nos queda a obtener es simplemente la distancia entre los puntos A y C, ¿no? La distancia entre los puntos A y C, para hallar la distancia entre estas rectas alabeadas. Como les comentaba al inicio, aquí la distancia entre A y C ha quedado pero súper chiquitita, ¿no? Entonces tengo que hacer un buen zoom para que se aprecie mejor lo que se va a construir. Lo primero que se ha hecho es tomar como uno de los catetos A2 y C2, ¿sí? A2, C2 es uno de los catetos, y por lo tanto el otro cateto, que es súper chiquitito, tiene que ser la diferencia de alejamientos, y esa diferencia de alejamientos la tenemos aquí A, que la he copiado acá, y como ustedes pueden ver, la distancia entre la recta R y S se reduce apenas a esta muy pequeña hipotenusa del triángulo rectángulo que se ha formado. ¿Sí? Constructivamente no hay ningún error, está todo correcto, pero visualmente, si lo ponemos a una escala 1 a 1, fíjense que es prácticamente imperceptible. Es prácticamente imperceptible la solución. Pero ahí está, muy bien resuelta. Espero que este segundo ejemplo haya aclarado más todavía el algoritmo de solución que se ha presentado para encontrar la distancia entre dos rectas mutuamente alabeadas. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar presentando un problema que lo han debido encontrar en muchos exámenes y que me gustaría comentar y hacer un pequeño estudio sobre el mismo. El problema consiste, no sé por qué se ha hecho todo verde, vamos a dejarlo en blanco nomás porque no me gusta que esté con un color tan destacado. Bueno, el problema consiste en que dados los puntos A y B, queremos construir un punto C del plano alfa tal que la sumatoria de las distancias de A a C y de la distancia de C a B es mínima, es la menor posible. ¿De acuerdo? Aquí también permítame arreglar esto. Lo vamos a poner a un color blanquito para que
se mantenga estéticamente en armonía con el resto. Y aquí no sé por qué se han convertido todos estos colores en verde. Ahora entonces pienso que el Open Board no ha sido diseñado para un sistema operativo que no sea el de Windows. Bueno, pero aquí vamos. Vamos a distinguir dos casos. El primer caso, cuando los puntos A y B se encuentran en costados opuestos del mismo plano alfa. Del mismo plano alfa. ¿Está bien? Y fíjense, no sé por qué me ha copiado este color verde, ¿no? En todos los lados donde aparece alfa. O tal vez debe ser una forma de editar que todavía no la conozco. Aquí también permítanme arreglar esta parte. Y aquí también. Bueno, entonces aquí están A y B en costados opuestos del plano alfa. Entonces, ese puntito C lo tenemos que ubicar de manera de que la suma de la distancia de A a C y de C a B sea la menor posible. Aquí me he dado otros puntos que están sobre el plano alfa, por ejemplo, el punto C' y el punto C2'. Pero la distancia de A a C' y la distancia de C' a B, por supuesto que va a tener una sumatoria mucho mayor que si nosotros elegimos al punto C, emplazado sobre el plano alfa, de manera de que los puntos A, C y B sean puntos colineales, es decir, puntos que estén sobre la misma recta. Y así nos garantizamos que la adición de A a C, digo que la distancia del punto A a C con la adicionada a la distancia de C a B sea la menor posible. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, los puntos C, C' y C2' están emplazados sobre el plano alfa y los puntos A, B y C son colineales. Luego, para encontrar este punto C, porque nos piden construir el punto C, tenemos que asegurarnos de que C sea el punto de la recta. Luego C es el punto de ya. Luego C es el punto de la recta definida por los puntos A y B. ¿No es cierto? No me gusta la redacción, quisiera mejorar. Luego C es el punto, mejoraremos, de penetración, así pongamos, de la recta definida por los puntos A y B con el plano alfa. ¿No es cierto? Con el plano alfa. Ahora sí tiene mucho mejor sentido lo que estoy queriendo decir. O sea que lo único que hay que hacer es, nos dan los dos puntos y con esos dos puntos definimos una recta y encontramos el punto de penetración. Un problema muy familiar para nosotros, o sea que no es muy interesante. El caso 2 es realmente el caso interesante, que es cuando los puntos A y B se encuentran en el mismo costado del plano alfa, ¿no? Fíjense, A y B están en el mismo costado. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese punto C? De manera que la adición de la distancia de A con C y de la distancia de C con B sea la menor posible. Muy bien, pues la solución es muy sencilla. La idea es darnos cuenta de que si nosotros construimos un punto simétrico de alguno de estos puntos, ya sea A o B, en este caso, para efectos de mi ilustración, he elegido el punto B, pero bien podría haber elegido el punto A. ¿Sí? Fíjense que para efectos de simetría voy a agarrar este punto B y construyo el punto B', donde B' termina siendo el punto simétrico de B respecto al plano alfa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que cualquier punto que nosotros escojamos que esté sobre el plano alfa va a tener la distancia, como es simétrico, la distancia de ese punto arbitrario a B igual a la distancia desde ese punto arbitrario a B'. ¿Sí?
por ejemplo, este punto C, la distancia de CB es la misma distancia que CAB'. Entonces, ¿cuál es el punto que nos va a dar la menor distancia? Pues muy fácil. Va a ser simplemente aquel punto donde esta recta que pasa por A y B' corta o penetra al plano alfa. ¿De acuerdo? Luego, como la distancia entonces de CAB es igual a la distancia de CAB', entonces los puntos A, B y C se concluye que deben ser puntos colineales. Entonces podemos aquí agregar, por tanto, C es el punto de penetración. Podemos copiar de aquí directamente porque la idea es muy similar a la que teníamos hace rato. Por tanto, C es el punto de penetración de la recta definida por A y B' con el plano alfa. Y ahí está nuestro comentario bien elaborado. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A ver, tenemos un plano alfa. Aquí el plano alfa resulta que es un plano proyectante horizontal. Fíjense, aquí está la traza horizontal del plano alfa, la traza vertical del plano alfa. Y nos hemos dado dos puntos A y B. Fíjense que el punto A tiene aquí sus dos proyecciones y el punto B tiene acá sus dos proyecciones. Ambos son puntos del primer cuadrante. Y observen de que los puntos A y B están sobre el mismo costado del plano proyectante horizontal. ¿No es cierto? Así que la primera tarea que vamos a hacer es construir el punto simétrico de uno de estos puntos, por ejemplo, el punto B, respecto al plano alfa. Entonces, esto no es ningún problema. Por el punto B, ¿sí? Por el punto B, trazamos una recta que sea normal a nuestro plano proyectante horizontal. De esa manera, T sub 2 es normal a la traza vertical de alfa y T sub 1 es normal a la traza horizontal de alfa. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Construir el punto simétrico respecto del plano alfa, cosa que no es ningún problema. Entonces, a partir de B sub 1, construimos B sub 1'. Nos aseguramos de que realmente el punto M sea un punto medio de B y B'. ¿De acuerdo? Nos aseguramos de que este punto M, que está sobre el plano alfa, sea punto medio de B y B'. Entonces, una vez de que tenemos el punto B' y el punto A, podemos nosotros construir una recta que pasa por esos dos puntos. Esa recta la voy a llamar R. R entonces viene a ser la recta definida por A y B', y lo único que nos quedaría es encontrar el punto de perforación que tiene esta recta R con el plano proyectante horizontal. Y el punto de intersección a los planos proyectantes se encuentra muy fácil, es donde R1 corta H sub alfa, y de ahí tenemos C sub 1, y prolongando con una línea de referencia normal a LT, tendremos C sub 2, que va a estar sobre R2. Y bingo, ahí está bien construido nuestro punto que nos va a permitir encontrar la sumatoria mínima de la distancia del punto A al punto C y de la distancia del punto C al punto B. Fíjense, la distancia de B a B, de B a C es la misma distancia que de B' a C. Y listo. Y de esa manera queda resuelto nuestro problema. ¿De acuerdo? Queda totalmente resuelto.
Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces, con este último ejercicio estaríamos culminando, ¿sí?, nuestra unidad correspondiente a la distancia que existe entre rectas alabeadas, bueno, el capítulo de distancia en realidad, ¿no? Y todo lo que hemos estado trabajando en estas dos últimas clases. Ingeniero, disculpa una consulta. Adelante. ¿Cómo podemos saber que los puntos están a un mismo lado del plano? ¿O va a pertenecer a diferentes bisectores? ¿O cómo va a ser? Que va a pertenecer a diferentes bisectores. No, a ver, acá lo importante es notar de que el plano vertical, sí, porque aquí tenemos un plano, no es tan, sí, es un plano proyectante horizontal en realidad, que es una variedad de plano vertical. Fíjense de que sabemos de que están en el mismo costado porque B1 y A1 están en el mismo lado de la traza horizontal de este plano. ¿Me dejo entender? En el mismo lado. Si B sub 1 hubiese estado en el costado opuesto, obviamente que iba a haber una recta que va a penetrar al plano alfa. Entonces, un criterio mucho más general sería el siguiente. Permítame ir a la anterior lámina. Si dos puntos están, y supongamos que no tenemos un plano proyectante ni nada más que un plano alfa cualquiera. Entonces, ¿cómo puedo saber si estos puntos A y B están o no en el mismo costado? Fácil. Agarramos una recta que pase por esos puntos y si el punto de penetración de esa recta con el plano alfa está comprendido en el segmento definido por A y B, entonces A y B están en costados opuestos. ¿Me dejo entender? Ahora, si A y B son dos puntos que están en el mismo costado del plano, obviamente la recta que une a A y B va a penetrar al plano alfa en un punto que no va a estar comprendido en el segmento definido por A y B. Ahí está el criterio. ¿Me he dejado entender? Sí, está bien. Para evitar ese trabajo, por supuesto que me he dado un plano proyectante que es muy fácil de distinguir que los puntos A y B están sobre el mismo costado. Pero te acabo de dar un criterio mucho más general. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues entonces, como siempre, les recomiendo de que jueguen con estos enunciados de los problemas y dándose otras variedades de planos, yo que sé, planos o rectas horizontales, rectas normales a los bisectores, en fin, pueden ustedes jugar con infinidad de problemas similares, variando los elementos que se tienen en el problema, ¿no? Como un buen ejercicio para practicar. Listo, chicos, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y nos estamos reencontrando el día de mañana. Ya empezamos la sección de giros. Así que mañana es nuestra última clase del mes de noviembre y me gustaría que ya vayamos viendo el cronograma de evaluaciones para las pruebas que todavía nos están faltando administrar. Así que hasta el día de mañana, que estén bien, cuídense mucho.